datos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una personalidad olvidada como es la de Bernardino Rivadavia, primer presidente que tuvo la República Argentina. Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780, siendo hijo de José Rivadavia y de María Josefa Rivadavia y Rivadeneira, prima de su marido. Aprende a leer con el apoyo del sacerdote Marcos Salcedo, cursa sus primeros estudios en el Real Colegio de San Carlos, también con el apoyo de Valentín Gómez y de Pedro Fernando, y comienza a trabajar con su padre como procurador, formando parte del estudio del mismo. En la segunda invasión inglesa, es teniente del cuerpo de gallegos, se opone a Liniers en la famosa asonada de Álzaga, por lo cual Liniers anula su nombramiento de alférez real y gana un pleito, uno de los primeros, junto a su socio Mariano Moreno. Se casa el 14 de diciembre de 1809 con Juana del Pino y Vera, hija del famoso virrey del Pino, con quien tiene 4 hijos. Se pronuncia a favor del cabildo abierto del 22 de mayo, no obstante se desilusiona con la amplitud que se realiza con la Junta Grande y es deportado en ese momento a la Guardia de Salto. Bajo presión se convocan a elecciones de diputados y derogan a la Junta Grande y se forma el primer triunvirato. De este primer triunvirato, formado por Chiclana, Paso y Zarratea, el 23 de septiembre de 1811, Rivadavia es nombrado secretario de Guerra y luego es secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores. Y pasa a ser prácticamente el alma y el nervio de ese triunvirato. Adopta drásticas medidas que buscan imponerse, disolviendo cualquier tipo de junta, sofocando la famosa rebelión de las trenzas del regimiento de patricios cuando Belgrano era jefe del mismo, y clausura la eventual asamblea de 1812. Se muestra prácticamente como el continuador de las ideas de Mariano Moreno al dictar primero un decreto sobre la libertad de imprenta el 26 de octubre del 11, un estatuto provisional que por primera vez habla de un sistema republicano con 3 poderes para gobernar el Estado y un decreto de la seguridad individual del 23 de noviembre de 1811, donde habla de la seguridad de los domicilios y por primera vez se instala lo que es el habeas corpus. En diciembre de 1811 se jura este estatuto provisional que habla de la división de los poderes y a partir de ahí Rivadavia es consagrado como padre de los derechos del hombre. En junio de 1812 crea el Museo de Ciencias Naturales que lleva su nombre y que será refundado en el 23. Planifica por primera vez que ese Real Colegio de San Carlos pase a ser un colegio de ciencias morales que otorga 6 becas por provincia, funda las primeras escuelas de letras para los sargentos, cabos y soldados y autoriza la formación del regimiento de granaderos a caballo, dado que San Martín había llegado a principios de 1812. Llama a la inmigración en septiembre de 1812, para lo cual plantea realizar el primer plano topográfico de la provincia de Buenos Aires a fin de repartir estas tierras entre los nuevos inmigrantes que llegaran. Otorga a raíz de esto la primera carta de ciudadanía a los extranjeros, siendo el beneficiario el doctor Diego Paroissien. Con la revolución de octubre de 1812, luego del éxito de la batalla de Tucumán,
se deroga el primer triunvirato y se crea el segundo triunvirato. Luego de ello se designa a los directores supremos y en 1814 el director supremo del momento, Alvear, lo designa junto con Belgrano en una misión diplomática a Europa para que fuera reconocida la incipiente Provincias Unidas de Sudamérica. En Río, cuando se dan cuenta de la nota que Alvear había enviado a Lord Strangford, evita que se haga que la nación forme parte de un protectorado británico. Ya en Europa, con la caída de Napoleón, gana tiempo para evitar que las ideas colonialistas de la Santa Alianza vuelvan a tener su influencia en todas las colonias americanas. Se produce la anarquía de 1820, regresa Rivadavia en 1821, siendo secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez a partir del 19 de julio del 21. A partir de allí empieza a desarrollar una figura muy importante como nervio de cualquier gobernación. Proyecta la Bolsa de Comercio, proyecta un banco de descuentos que sería luego el Banco Central, impone el sufragio universal para asignarle la importancia a la Sala de Representantes con un gobierno parlamentario similar a los europeos, funda la Universidad de Buenos Aires el 12 de agosto del 21, crea el Colegio de Ciencias Morales en el 23, funda escuelas específicas de agricultura, topografía, parteras, declamación y artes escénicos y administración pública, suprime los cabildos, el de Buenos Aires, el de Luján y el de San Nicolás, y ante la inminencia de lo que sería la guerra contra el Brasil, luego de que se forma el Tratado del Cuadrilátero y que se sanciona un congreso, el 24 se lo designa a Rivadavia como presidente de la nación. A partir de ese momento empieza a desarrollar otra figura mucho más importante, teniendo la potestad que lo llevaría en el 1826 a dictar una constitución unitaria por el centralismo que tenía la misma, que fundamentalmente hacía que todas las gobernaciones y todas las decisiones pasaran por el gobierno de Buenos Aires. En febrero del 26, como presidente de la República, ante la contienda con el Brasil, se da cuenta de la necesidad de restituir la mayor cantidad de apoyo para esa contienda. Recordemos también que 2 años antes, el 1 de julio del 24, había firmado con la Baring Brothers de el Reino de la Gran Bretaña un empréstito por 1 millón de libras esterlinas con la finalidad de construir un puerto. Obviamente no se hizo y estos fondos se utilizaron para la guerra. Este empréstito fue pagado 80 años después en la presidencia de Roca. También como secretario de gobierno, antes de ser presidente, había decretado la reforma eclesiástica que le valió el mote liberal y la oposición de todas las provincias federales del interior. Para pagar este empréstito de la Baring Brothers, crea el 18 de mayo de 1826, siendo presidente, la ley de enfiteusis. ¿En qué consistía? En otorgar un arrendamiento por 20 años a 8 millones de hectáreas de la provincia y que se pagaran
acorde con un incremento del 8% anual para las tierras que eran de carne y 4% para las tierras que eran de pan. Las tierras de pan donde se cultivaba el trigo. Obviamente, esta ley de infitueusis hizo que se formaran grandes extensiones de terreno a determinadas personas cercanas a Rivadavia. Luego del fin de la guerra contra el Brasil, el 20 de febrero del 27, que separó a la banda oriental de las Provincias Unidas, Rivadavia produce su renuncia, dado que estaba rechazada prácticamente por todo el interior y por esta constitución del 26 que le impedía a las provincias del interior tomar parte de los recursos que tenía Buenos Aires, lo cual era la aduana. Se firma la paz, firmada por Dorrego para evitar continuar con la guerra, y en el año 29 parte a España, pero con la sospecha de continuar con sus apoyos en contra de la causa americana. Regresa en el 34, por lo cual Viamonte no lo deja desembarcar por su sospecha de que seguía apoyando estas ideas. Se establece en Colonia, en el Uruguay, donde fue deportado a la isla de las Ratas, una isla que está en el estuario del Río de la Plata. Luego fue deportado a Río de Janeiro en el año 41, donde fallece el mismo año que fallece su esposa. Vuelve definitivamente a España un año después, en el 42, falleciendo en Cádiz el 2 de septiembre de 1845, siendo repatriado recién en 1857. Este breve y rápido resumen de nuestro primer presidente nos habla a las claras de su impronta liberal, considerado por él para ese momento lo mejor que le podía ocurrir a las incipientes Provincias Unidas de Sudamérica. Les agradezco su interés en el tema, espero encontrarlos Dios mediante en el próximo relato de una personalidad olvidada de la República Argentina.